A lo largo de mi vida he jugado muchos videojuegos. He comprado más de lo que he jugado, pero eso es otro tema. Este video es un poco improvisado, porque hoy hablaré de uno de mis videojuegos favoritos. No lo quería guionizar porque quería hacerlo como cuando tú le cuentas algo a un amigo, como cuando le dices que la chica de 3 cursos por encima tuyo te gusta y sabes que no te va a hacer caso, pero bueno, no es igual, pero es un ejemplo. Este videojuego ciertamente ha marcado un antes y un después desde que conocí la saga. Damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a hablar de Monster Hunter. Monster Hunter es un videojuego de rol y acción ambientado en un entorno de mundo abierto y jugado desde una perspectiva de tercera persona. Wikipedia? Using Wikipedia as your source of information. No todos lo conocen, aunque ha ido popularizándose bastante en los últimos años y ha tomado bastante peso de este lado del mundo. Yo no soy tan fan de la saga en sí, ya que solo me he jugado el World y el Rise. Al Rise le jugué unas 40 horas solamente, pero al World le jugué unas 2800 casi horas por ahí, más o menos. Por ahí va, lo sé, estoy enfermo. ¿Recuerdan esa etapa de sus vidas, cuando sus padres les decían de salir y llegaba ese día? Pues eso es Monster Hunter. Eso antes de ser adolescente, porque yo tuve una etapa en la que no quería salir a ningún lado. Monster Hunter es como un día feriado que caiga viernes o lunes, así de simple. Sientes que todo está bien y te gusta. Aunque sabes que el día siguiente será una mierda, pero bueno. Quizás mi ánimo y mi tono de voz no sean convincentes. El que te lo explique. Amo este juego. Todo aquí está bien. La trama, los personajes, el combate, la personalización, el soundtrack, los culos. Machetear dinosaurios nunca podría haberse considerado tan divertido. ¿Ya entienden lo que les digo? La comunidad es bastante amigable y cooperativa. En el tiempo que tengo jugando Monster Hunter, siempre me he topado con gente que está dispuesto a echarse una casa contigo. Y la toxicidad es prácticamente nula. El progreso del juego es fluido y no te va a llevar de la mano, pero tampoco te va a dejar estancado. Las misiones son: ve e investiga los altiplanos coralinos, porque vimos unas huellas raras ahí. Investiga, dicen. Te mandan con una espada tan enorme que yo creo que si Thor la ve, hasta el martillo se le marea. Tenemos que detener el avance de un dragón anciano, que no nos está haciendo absolutamente nada, pero bueno, vinimos a joderlo. Y por ahí va, la historia es un poco meh, al igual que en Pokémon, que los maestros quieren ser maestros Pokémon, pero maltratan a los Pokémon que tanto quieren. Y bueno, no es igual que Pokémon, pero quería decir eso, malditos Pokémones. El juego es: derrota monstruos, crea equipo con esos monstruos que te permitirán derrotar a otros monstruos. Y suena como una mierda enorme, así como te lo estoy diciendo, pero eso, amigo mío, es lo que Capcom supo hacer enormemente bien. Y ahora te voy a contar por qué. Armas y armaduras. En este juego cada arma es una experiencia total y absolutamente diferente. Cada una de ellas disfrutables en su forma. Hay una variedad de 14 armas distintas y el estilo de juego cambiará radicalmente dependiendo del arma que elijas. Aquí es donde se abre el pozo de horas que va a succionar tu vida. Dicho esto, podrás comprender que cada pelea con un monstruo es distinta dependiendo del arma que tengas. No es igual tener una ballesta pesada que se suelen usar para ataques específicos, como aturdir o perforar, o usar una ballesta abanico que hace mucho daño, etc. O paralizar o dormir, que eso es lo que suelen hacer las ballestas. O usar un martillo, que se usa generalmente para pegar en la cabeza y romper ciertas partes del monstruo. Todas las armas matan a todos los monstruos, pero dependiendo del monstruo que quieras matar, te va a funcionar mejor un arma u otra. Y luego tomar en cuenta que las armas tienen ataques elementales como rayo, fuego, eléctrico, hielo, draco, pero también tienen ataques de estado como sueño, nitro, parálisis o veneno. Te vas a pasar el juego en unos días más o menos. Usarás 2 o 3 armas diferentes y listo. Luego de eso verás un cazador que puede hacer X cosa con X arma y querrás replicarlo. Porque sí, puedes jugar con amigos, puedes entrar a una sesión donde hay 16 personas con las cuales puedes jugar o te pueden ayudar o tú puedes ayudar, etc. Luego necesitas derrotar X monstruo para hacer una armadura que te permita derrotar a otro monstruo más poderoso,
eso es Monster Hunter. Y aunque lo anteriormente dicho suena un poco tortuoso, no lo es. No lo es porque todo lo que te estoy diciendo vas a querer hacerlo. Cada monstruo que derrotar, cada arma que usar es una experiencia nueva que no estarás forzado a pasar. Vas a querer hacerlo. Porque así como hay tantas formas distintas de matar a un monstruo, no es obligatorio usar armas específicas para hacerlo. Salvo un monstruo que es necesario hacerle daño de elemento para poder aniquilarlo. Pero solo tienes que usar un elemento en específico para poderlo derrotar. Pero con los demás, el tipo de armas te ayudará solo a hacerle más daño al monstruo o afectarlo de alguna manera en específico. Luego de eso, hablemos de la comida. También antes de cada pelea la comida es obligatoria prácticamente, ya que dependiendo de lo que comas, harás más daño o tendrás más defensa ante los ataques físicos o elementales. También vas a tener más barra de vida o más barra de estamina, que también se pueden subir comiendo ciertas cosas, pero el ataque que te da comer se aprecia bastante, También tienes un compañero que te ayudará en todas las batallas y es tu gato. Dependiendo del arma que le pongas a tu gato podrás aplicarle parálisis, sueño, etcétera a los monstruos. Y también le pones herramientas especiales que pueden revivirte, bufear tu daño o bufear tu defensa, distraer al monstruo, etcétera. También le puedes poner trampa y todo eso. También puedes elegir si te llevas o dejas el gato, que no es obligatorio llevarlo. Hay tantas posibilidades y todo esto es tu decisión. Eso es lo que hace realmente bueno a Monster Hunter. Puedes elegir cómo hacerlo y eso es lo que te va a mantener ahí. Si te llama la atención lo que te he contado, juégate el Monster Hunter World o el Rise y créeme, no he exagerado en absolutamente nada. Vas a disfrutarlo totalmente. Encima va a salir un nuevo Monster Hunter el año que viene y te cuento que esta vez habrá crossplay total. O sea, podremos jugar Play con Xbox, Xbox con PC, todo el mundo junto. No sé si se podrá con Switch, pero bueno, ya veremos. Estoy ansioso porque salga, porque es uno de mis juegos favoritos. Sé que al igual que el World me dará muchas horas de entretenimiento. Yo confío. Dicho esto, yo me despido. Ya está bueno de tanta lamedera. Gracias por ver y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.